Romanos capítulo 7. Este capítulo lo titulamos Cuando cumplir la ley lleva un fruto de muerte. Es muy interesante este capítulo, así es de que vamos a poner atención en la disertación del apóstol Pablo en esta carta a los romanos, en donde continúa en la trayectoria de lo que representa el aspecto espiritual en la vida de todo creyente, exponiendo la naturaleza del hombre que es dominado por la ley del pecado. Y por otro lado, el aspecto espiritual de la ley de Dios, que es santa y que en nuestra conciencia en verdad queremos obedecer. En este capítulo vamos a confirmar una vez más que a partir de la venida de Yeshua, la forma en que se cumpliría la ley del Señor cambiaría. No cambiaría la ley, sino la forma de cumplirla. Así como ha estado explicando el apóstol Pablo al decir que dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón, ¿sí?, por un impulso espiritual, esto es, a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Estas son las palabras del apóstol Pablo, que en donde él explica que precisamente esta ley de la que estamos hablando, de la que él está hablando, es la misma ley que de antes y después, solo que a partir de Yeshua la forma de cumplirla cambiaría totalmente. Entonces la disertación del apóstol Pablo se va a enfocar en la condición de contrariedad en la que el propio hombre se encuentra una vez que ha experimentado el querer obedecer por amor al Señor su ley, pero que a la hora de vivir su vida cotidiana se encuentra en un gran problema. ¿Y cuál es este problema? Su propia carnalidad. Es decir, una vez que las personas conocen la obra redentora de Yeshua y las palabras del Padre como una forma correcta de vivir, se encuentran que para ellos mismos, por ellos mismos y no por alguien más, ¿sí?, pues son incapaces de cumplir cabalmente con la voluntad del Señor. Necesitamos de alguien más. Esto es, al no entender esta dinámica que tiene el propio ser humano, ¿qué es lo que trae como consecuencia? Pues en ocasiones la terrible decisión de declinar en la perseverancia en este camino de santidad. Así es de que es necesario que seamos conscientes de que no es por nuestros propios méritos, no es por nuestras propias fuerzas, sino que necesitamos de Yeshua. Necesitamos del Espíritu de Dios, de esta influencia divina, la gracia que nos ha sido dada como un regalo por parte de Dios y que en nosotros hace esta influencia sobrenatural, para bien siempre, en bendición. Dice Romanos capítulo 7, verso 1, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, y aquí está entre paréntesis esta expresión, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Ok, bueno, aquí esta expresión es fuerte. Empieza este capítulo con una expresión muy fuerte por parte de Pablo, porque él comienza a hablar de la naturaleza humana del hombre, que es la que vive, la carne, aquello que en sí mismo trae la consecuencia del pecado original, como lo hemos venido hablando desde el capítulo anterior. Esa es la razón por la que la ley se enseñorea del hombre, pero en ese sentido, por cuanto que el motivo de la ley de Dios, sí, obviamente, es precisamente contener, retener el instinto natural, el instinto animal. La ley se enseñorea del instinto natural del hombre, aquello que fue antes que el espíritu en el hombre. Acompáñenme a la primera carta de Corintios, capítulo 15, a partir del verso 44, dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual.
Hay cuerpo animal y hay cuerpo celestial, espiritual, perdón. Verso 45. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Por eso la pregunta del apóstol Pablo está dirigida a las personas que ya conocen la ley y que la cumplen porque son ellos los que experimentan en carne propia las dificultades de poder cumplir la ley solo en la carne, cuando no se cumple de todo corazón. Aquí está la diferencia. Cuando se cumple por amor en el espíritu. Y enseguida Pablo va a hablar en forma alegórica de la relación entre el hombre y la mujer, citando el matrimonio, de acuerdo al mandamiento que vemos en el capítulo 24 del libro de Deuteronomio, para explicar la forma en que interactúa el hombre ante la ley en dos circunstancias distintas, en la carne y en el espíritu. Continuamos en el verso 2, dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. ¿Ok? Bueno, vamos desglosando la disertación de Pablo para ir entendiendo la analogía que está usando el apóstol. Al decir que si el marido muere, la mujer queda libre de la ley del marido, él se refiere al lazo que la une con el marido. Así que veamos entonces lo que dice el mandamiento. Vamos a Deuteronomio capítulo 24, desde el versículo 1. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Aquí estamos viendo la primera hipótesis, en donde una vez que la mujer es divorciada, es hoy en día, por determinada circunstancia que te llevó a la lamentable decisión de divorciarte, pues bueno, una vez que estás separado, tanto el hombre como la mujer, la ley del Señor les permite volver a contraer nupcias. Una vez más, para que quede muy claro, lo voy a leer. Dice una vez más desde el versículo 1, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, esto se traduce hoy en día en algunas otras hipótesis. Una de ellas fue citada por Yeshua en el caso de pecado sexual. ¿Okay? Por causa del pecado sexual, el Señor justificó el divorcio. Para todo creyente que observa la ley del Señor, la ley de Moisés, no es justificable el divorcio bajo cualquier hipótesis. Legalmente en un juicio se expone ante el juez infinidad de razones. Una de ellas, la más absurda, pero que legalmente está prevista por la ley civil, es la incompatibilidad de caracteres. Que esto, a la luz de la escritura, podría traducirse como la incapacidad de madurar. Así de sencillo, tanto de uno como de otro. El divorcio, lamentablemente, es consecuencia de ambos, la decisión, las malas decisiones o la falta de acción de muchas cosas, tanto del hombre como de la mujer. Así es de que, bueno, por eso hago este paréntesis, porque la ley del Señor no va a ser tan explícita en todas las circunstancias de hoy en día. Hoy en día sabemos que puede haber infinidad de cosas. Por ejemplo, el caso de hay mujeres que son maltratadas al grado de llegar al hospital por haber sido golpeadas por sus maridos, por ejemplo, ¿no? O sea, son casos en donde ya está peligrando incluso
la vida de la mujer, la, y en esos casos es obvio que no puede ya, o sea, mantener el matrimonio bajo una circunstancia así, pues es insano y peligroso. Es atentar contra la vida misma de la persona. Así es de que, bueno, dice una vez más, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, y si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio. Lo que hoy en día es la sentencia de divorcio. No es que tomes tu decisión, tus cachivaches y te vayas de tu casa. No, tienes que tener en tu mano el documento legal, civil, que te acredite que legalmente ya el vínculo matrimonial está roto. Y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Aquí está muy claro, una vez con la sentencia de divorcio, tanto el hombre como la mujer pueden volver a casarse. Dice verso 3, y aquí viene lo interesante de lo que está hablando el apóstol Pablo. Pero si la aborreciere este último y le escribiré carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o, y aquí viene la hipótesis que encuadra en el texto de Pablo, dice, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer. Verso 4, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer. Obviamente eso ya sería un absurdo, sería algo totalmente indecente, fuera del pudor, fuera de la conciencia, de la decencia de cualquiera. Eso no sería correcto. Incluso del Señor aquí especifica la razón. Después que fue envilecida, porque es abominación delante del Señor, y no has de pervertir la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Aquí la cita del apóstol Pablo en la carta a los Romanos, al citar la analogía del divorcio, tiene que, perdón, de la muerte del marido, tiene que ver con la segunda hipótesis de la posibilidad de la mujer para contraer nupcias. ¿Cuáles son las dos hipótesis? Primera, que exista una sentencia de divorcio. Estoy hablando en los tiempos actuales. Una vez que tengas tu sentencia de divorcio, tienes legitimidad civil para volverte a casar. Y una vez, en caso de lamentable que el esposo muera, entonces ya con el acta de defunción, la esposa tiene la facultad de volverse a casar civilmente. No hay absolutamente nada que lo impida. La hipótesis que está presentando el mandamiento, entonces nos habla de dos posibilidades, ¿ok? Estamos entendiendo esto. La carta de repudio y la muerte del marido. Dos casos en que una vez que suceda, la mujer puede volverse a casar sin ningún problema. Por cuanto que el yugo, el lazo, la ley, que es de lo que está hablando Pablo, la ley del marido ya no la une con el marido muerto. Ya no existe. Ahora bien, en esta analogía es importante que tengamos en nuestra mente que Pablo está hablando del pueblo de Dios como la mujer. ¿Ok? Ahora, bajo esta perspectiva, continuamos entendiendo las palabras del apóstol Pablo. Fíjate, aquí quiero que quede muy claro. Es necesario que entendamos, que nos ubiquemos en la hipótesis del apóstol Pablo, porque él está hablando de una alegoría. Cita la escritura, pero es una alegoría amarrada con la Biblia, no una fantasía, ¿ok? Es eso lo interesante de la alegoría, que cuando es citada por los propios autores de la escritura. Pablo en este momento se está apoyando del mandamiento que le permite a la mujer volver a contraer matrimonio cuando el marido
murió. ¿Por qué? Porque él se va a referir en este momento al pueblo de Dios como la esposa, antes de que muriera Yeshua. Y él viene, el Maestro Jesucristo, el Hijo de Dios, viene en calidad de ¿qué? Pues en calidad de marido. ¿Ok? Y él es el que muere. Me adelanto un poquito para que vayamos entendiendo el contexto de las palabras de Pablo. Dice el verso 3 de Romanos 7. Continuamos. Dice, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, claro, porque no ha muerto y tampoco tiene carta de repudio. En esa hipótesis. Pero si su marido muriere, y es aquí el caso que nos interesa, en el caso que muere, pero si su marido muriere es libre de esa ley, de ese yugo, de ese lazo que la unía con el marido que murió. De tal manera que si se uniere a otro marido, entonces no será adúltera. ¿Por qué? Porque el marido ya murió. Estamos entendiendo, ¿verdad? Pablo está describiendo el mandamiento de Deuteronomio capítulo 24, solo que nosotros debemos enfocar este discernimiento en relación al pueblo, a nosotros. Es decir, que Israel, el Israel de Dios, ¿sí?, llamada por el Señor adúltera, por cuanto que fue con otros amantes, con otros dioses, ¿sí? Israel se prostituyó, como le dicen los profetas, y hablamos de la casa del norte y la casa del sur, claramente, fue infiel Israel, todo el pueblo de Dios. Por eso el Señor le reclamó su adulterio por medio de los profetas a Judá y a la casa del norte. Pero resulta que vino Yeshua y murió. ¿Qué pasó con Israel entonces? Cambió su condición de adulterio, por cuanto que su Señor murió. Jesucristo murió en la cruz, pero que ven, resucitó al Señor. Y al haber resucitado, entonces la mujer que ya no tenía la condición de adúltera, se volvió a casar. ¿Con quién? Con el Señor resucitado, que no es el mismo, sino que es un nuevo Señor. ¿Ok? Aquí es lo interesante de la analogía de Pablo. Yeshua cumplió el mandamiento de ser el marido que murió para que Israel dejara de tener la condición de adúltera. Por eso hoy en día la nación de Israel se está constituyendo de todo aquel que en verdad está siendo fiel. Y todos aquellos que son fieles al Señor, pues bueno, más bien los que no son fieles al Señor, pues no son parte en realidad del pueblo de Dios. ¿Qué significa esto? Pues que las personas están tomando la decisión de formar o no formar parte de la que ya no es adúltera. ¿Ok? Así es de que, bueno, por eso dijo Pablo que la esposa, que es Israel, que se une a otro marido, al Yeshua resucitado, no es llamada adúltera. Creo que estamos entendiendo claramente las palabras de Pablo. En este entendido, la mujer, el Israel de Dios, ahora es de la ley de este nuevo esposo. Es del yugo, es del lazo, está enlazada con este nuevo esposo, con Jesucristo resucitado. El pueblo que es la esposa, en esta analogía ante la muerte de Yeshua, está bajo la ley de la carne, queriendo obedecer a Dios en sus propias fuerzas. ¿Ok? Pablo está hablando primeramente de esta primera condición. La esposa, antes de la muerte de Yeshua, antes de que él fuera crucificado, estaba bajo esa ley. Es decir, queriendo cumplir la ley del Señor en la carne, queriendo obedecer a Dios en sus propias fuerzas,
y por sus propios méritos, pero no en el espíritu ni por amor. Obedecer la ley de esa manera es pretender obedecer a Dios en algo que está ligado al pecado. Por supuesto, en la carne, esto es en la carne. ¿Y cuál crees que va a ser su fruto de cumplir la ley de esa manera? Fruto de muerte. Y entonces enseguida Pablo se va a referir al pueblo en la explicación de esta analogía, confirmando que está hablando de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Una vez más, dice, bueno, verso 4 de Romanos 7, acompáñenme por favor ahí de regreso, dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo del Mesías, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Te das cuenta que está hablando de un fruto diferente? Verso 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Bueno, aquí, hablando de la condición anterior, Pablo se refiere a la manera de vivir conforme a la vieja naturaleza, una condición en que al conocer la ley, más conscientes eran las personas de que por más que se esforzaran, sus frutos eran para muerte, porque la forma de cumplir la ley les llevó a querer perfeccionar su cumplimiento, fíjense, a grado de qué, a grado de crear muchas leyes que terminaron por hacer que el fruto de todo ese esfuerzo en la carne fuera para muerte. Estamos hablando de las leyes tradicionales del pueblo judío que conocían la ley, como se refirió el apóstol Pablo desde un principio de este capítulo. Por eso Pablo se consideró muerto para esa ley, ¿sí? Que solo era fruto de un esfuerzo en la carne. Pablo lo expresó de esta manera, Gálatas 2, capítulo 2, versículo 19, dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. ¿Te estás dando cuenta que Pablo está hablando de una ley, ¿sí? Por la cual fue muerto para la otra ley, con todo el propósito de vivir para Dios, es decir, de dar frutos para vida y ya no para muerte? De manera que Pablo está colocando al nivel de un fruto de muerte las obras de la ley que, al ser cumplidas en la carne y no en el espíritu, eso era toda la diferencia. Otra manera un poco más simple también de entender que hemos muerto a la ley mediante el cuerpo del Mesías es enfocando la vida sin la ley de Dios, una vida común, y viviendo conforme al puro instinto natural, lo cual deriva de la condición de pecado, del pecado original en la carne, entendiendo esa condición como la ley del pecado de muerte. Claro, ¿por qué? Porque una persona que no tiene la ley de Dios, que vive con todo, simple y sencillamente con su instinto natural, pues todo el tiempo transgrede y sus frutos son de muerte. Eso es otra manera de entender las palabras del apóstol Pablo en un sentido un poco más simple. Pero como lo venimos comentando, salvo la mejor opinión de todos ustedes, les invito a que consideren estas dos opciones. ¿Por qué? Porque Pablo más adelante va a hablar de la letra, de la ley de la letra, al referirse a la ley de la muerte. Continuamos, porque enseguida Pablo nos confirma que como él lo dijo en su carta a los Gálatas, debemos nosotros considerarnos muertos por la ley que cumplimos en la carne, en nuestras propias fuerzas, para ser libres de esa ley y entonces cumplir la ley de Dios, pero en una obediencia con amor verdadero, sincero, en el Espíritu. Y eso solamente lo puedes hacer cuando eres consciente de lo que ha hecho el Señor por ti. Continuamos.
Continuamos en esta idea. Verso 6 dice, pero ahora estamos libres de la ley. ¿Ok? Pero ahora estamos libres. O sea, está hablando ya del momento de que Jesucristo resucitó y que el Espíritu de Dios, esta influencia divina, sobrenatural en todo su pueblo, está obrando. Por eso dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos, fíjense bien, sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Cualquiera que se extravió en el tema de que ya no cumplamos la ley, aquí perfecto encajaría en decir, vea ves, no, solamente todo es espiritual, ya no hay que hacer nada. Pero vamos a seguir analizando, porque bajo la perspectiva que estamos comentando desde el inicio de este capítulo, ustedes pueden darse cuenta que es la forma. Pablo está hablando de la forma en cómo debíamos cumplir la ley, ya no en la carne, que era para fruto de muerte, que es precisamente como un régimen viejo de la letra, es decir, legalista, religiosamente, ya no de esa manera, sino que lo haces ahora porque entonces a través de la muerte y resurrección de Jesucristo que confirma el nuevo pacto, entonces el Espíritu de Dios de forma sobrenatural cumple su función en ti y en mí. ¿Cómo? Poniendo su ley en tu mente y escribiéndola en tu corazón, de acuerdo a la profecía. ¿Por qué? Porque eso es lo que te va a hacer que sirvas bajo el régimen nuevo del Espíritu. Y esto es maravilloso. Esto es maravilloso porque no tiene que ver con un esfuerzo tuyo. No tiene que ver con que seas súper inteligente o con atributos logrados por ti. Esto es del Señor. Por eso nos debemos más a Él cada día. Es maravilloso. Voy a leer una vez más el verso 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Bueno, el concepto de régimen como tal tiene que ver con un conjunto de normas o reglas que reglamentan y rigen ciertas cosas, ¿ok? Pues una definición muy simple, es decir, una forma de gobierno. Así que si estamos hablando de la palabra del Señor, Pablo al hablar de régimen tiene que ver con la ley de Moisés, con las leyes, las normas que fueron establecidas, que fueron dadas a Moisés. Así es que Pablo está hablando de cumplir o no cumplir, pero habla de la misma ley. La palabra de Dios. Pero por eso él se refiere a la ley como un nuevo régimen al que debemos someternos y no a la forma de régimen que solo se enfocaba en la letra, lo que él llamó el régimen viejo de la letra, sino al régimen nuevo del espíritu. Y más adelante vamos a confirmar, fíjense bien, vamos a confirmar que Pablo jamás dijo que no cumpliéramos la ley, sino que él habló de cumplirla de forma distinta por amor en el Espíritu. Vamos a continuar, dice verso 7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Por supuesto que la ley no es pecado, pero al cumplir la ley de forma religiosa y no de una forma con convicción real, entonces nosotros cometemos pecado al cumplirla de esa forma. Verso 7. Continuamos ahí en la segunda parte del verso 7, dice, pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Lo que te abrió los ojos, lo que te hizo ver la condición en la que realmente vivías, fue haber conocido la ley. Porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley del pecado,
sí, perdón, sin la ley, el pecado está muerto. Al conocer que la ley, ¿sí?, que describe y sanciona la codicia, en este momento yo me doy cuenta, pues, de que casi siempre estoy codiciando, pues no es por la ley, no es por culpa de la ley, no, es por causa de mi naturaleza pecaminosa. Simplemente que me abrió los ojos la ley, me hizo darme cuenta realmente de la condición en la que me encuentro. Verso 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Fíjate lo que está diciendo Pablo. Aquí está súper clarísimo. Pablo, él mismo, cuando en otro momento, en otro pasaje, él mismo se describe a él mismo. eh, Hebreo de hebreos, circuncidado al octavo día, criado, educado a los pies de Gamaliel, etcétera, etcétera. Si fuera por eso, uf, imagínate, ¿no? Pablo, pero todo eso lo tuvo por basura, a final de cuentas. ¿De qué estoy hablando? De que si Pablo está diciendo que vivía, dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, ¿qué te está diciendo? Si él conocía la ley, era un rabino, es obvio que él te está diciendo claramente que él la estaba cumpliendo, pero no como le agrada a Dios. Estaba dando frutos para muerte. Y el resultado fue la persecución que llevó en contra de los seguidores de Yeshua. Verso 9, una vez más, vamos poco a poco. Estoy queriendo, yo espero en el Señor que de verdad esta carta poco a poco vaya quedando un poco clara cada vez para todos nosotros. Eh, Entiendo, sé que siempre ha sido una de las cartas más conflictivas y más difíciles de entender de Pablo, junto con otras, pero esta, en especial la carta de los romanos, es trascendental, es fundamental que nosotros la entendamos en su contexto correcto. Eh, y yo espero de verdad que tengamos la actitud y el espíritu correctos para poder recibir del Señor, no de este servidor, sino del Señor lo mejor, en tratando de entender las palabras de Pablo. Una vez más, confirma Pablo cómo vivía antes de ser llamado por Yeshua. Dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Qué fue lo que sucedió? Pablo se dio cuenta que todo lo que hacía en su propio esfuerzo, con todo ese celo que decía tener de Dios, al final de cuentas, se dio cuenta que estaba muerto por causa de su propio pecado, por causa de cumplir la ley de esa manera. Entonces nosotros nos dimos cuenta de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados porque conocimos la ley. Así es que a partir de que conocemos la ley, iniciamos un proceso realmente largo de depuración, de infinidad de conductas que sin saber que eran pecado, pues los hacíamos todo el tiempo. Y continuamos. Es una purificación que no concluye mientras estamos en esta condición de la carne, solo que con una convicción distinta, por supuesto, ya hay un temor reverente al Señor de continuar nuestras vidas de esa manera. Verso 10, continuamos, verso 10 dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Pablo vivió muchos años de su vida engañado, tal como lo está expresando en el versículo 11. ¿Por qué? Porque no importa que cumplas la ley tal cual la letra, si la forma de cumplirla, en la forma de cumplirla pecas.
¿Cómo pecas? Cuando no lo haces por amor. Cuando tu parámetro en el cumplimiento de la ley está totalmente ausente el amor al prójimo, por ejemplo. No puede ser. Y Pablo sabía esto. Y por supuesto, imagínense cómo le dolió a Pablo darse cuenta de la condición en que vivía. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Así es de que imagínense, bueno, el apóstol Pablo tomó la analogía del matrimonio para describir la relación de Dios y su pueblo, estableciendo en parte que a partir de Yeshua, de la venida de Yeshua, en que cumplió el propósito de todas las profecías que hablan de la restauración de Israel, ¿sí? Por eso Pablo habla de una condición que debe asumir la esposa, el Israel de Dios, acerca de una forma totalmente diferente de vivir la fe, bajo el compromiso de recibir de parte del Espíritu de Dios la capacidad para vivir bajo un régimen nuevo en el Espíritu y ya no solamente de una forma legalista y religiosa, como él mismo describió como el viejo régimen de la letra. Pablo, al hablar de este tema, habla de sí mismo en las diversas hipótesis que describe al grado de decir que vivía sin la ley, como una clara referencia al tiempo en que vivió bajo la ley de la tradición de su pueblo. En ese sentido, es claro que no es lo mismo cumplir el mandamiento conforme a la letra de la ley que cumplir el mandamiento conforme al espíritu de la ley. Eso es lo que vino a dejarnos como herencia el Maestro, el esposo que murió por nosotros. Verso 12. De manera que la ley a la verdad es santa. ¿Ya te diste cuenta? No está hablando de que no cumplas la ley de ninguna manera. De manera que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Alguna duda de si Pablo en algún momento dijo que no cumpliéramos la ley? Pues, Pablo, antes de ser llamado por Yeshua, era celoso de la ley tradicional. Pero cuando tuvo la revelación del Mesías acerca de cómo debería él vivir la ley del Padre, entonces Pablo amó la ley del Señor, por supuesto. Por eso dijo que la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Acaso no son estos los atributos que anhelamos tú y yo en nuestras vidas? Por supuesto que sí. Continuamos. El verso 13 dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Pregunta, ¿fue así? Porque es algo bueno. La ley, está hablando de la ley. La ley vino a ser muerte para mí. Dice, en ninguna manera. La ley no. Por la ley en sí misma, no. Dice, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Claro, mientras no lo veas, no te das cuenta qué terrible es la situación. Es una evidencia por contraste. Era necesario que en nuestros espíritus pudiéramos tener la conciencia de lo alejados que estábamos del Señor y de la santidad y de todo lo bueno que Él representa para darnos cuenta de que estábamos muertos en vida, en una condición similar a la de aquellos leprosos que era posible ver incluso los huesos de sus rostros y su piel cayéndose a pedazos. Así nos vimos cuando fuimos conscientes de la santidad de aquel que murió por nosotros. ¿Cómo no amarlo a Él? ¿Cómo no amar su ley? Porque haber tenido la posibilidad de vernos en esa condición de inmundicia en nuestra vida fue precisamente lo que nos dio la oportunidad de cambiar. Porque ahora sabemos que queremos una mejor vida. Por supuesto. Por eso le buscamos.
Verso 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Qué terrible es esta situación y cómo es que Pablo tiene el valor y la destreza mental para poderlo expresar así, tal cual. Ahora que hemos cambiado de vida, aborrecemos todo aquello que nos mantenía cautivo en el pecado, en la transgresión. En pocas palabras, aborrecemos el pecado de forma general. Pero por cuanto que esta, estamos nosotros en una condición en la carne, como dice Pablo, vendidos a pecado, entonces de forma consciente hacemos cosas de las que después nos arrepentimos, porque nos damos cuenta de que no debimos haber hecho esto o aquello. Eso es lo que nos hace diferentes. Tenemos una conciencia ya cuando nos equivocamos, cuando hacemos mal y entonces procedemos al arrepentimiento, procedemos a disculparnos, a buscar la reconciliación si es que ofendimos a alguien. Esto es, esa es la diferencia, es la gran diferencia que nos hace unas personas un poco diferentes a los demás. Verso 16 dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Por supuesto que debes aprobar que la ley es buena, porque es la ley la que te permite corregir tus pasos. Verso 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Bueno, aquí hay que aclarar también este tema porque de repente, bueno, la propia condición de la carne nos hace querer justificar todo lo mal que hacemos. No se trata de echarle la culpa al pecado, al diablo, de las cosas que haces que sabemos que están mal. De ninguna manera, sino que debemos asumir con toda responsabilidad nuestros actos. Pablo en este momento vuelve a hablar de esa doble condición que tenemos, una condición en la carne y una condición espiritual. Espiritualmente sabemos que queremos hacer lo bueno, pero nuestra condición en la carne nos impide exteriorizar lo que sabemos que debemos hacer porque es bueno. Ese es el asunto. Verso 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Fíjate qué terrible situación, ¿verdad? Y es una situación en la que nos encontramos todos. Un ejemplo muy simple de esto podría ser, tú vas caminando por la calle y una vez, y de repente ves a una mujer anciana pidiendo caridad, pidiendo ayuda, sentada en la banqueta. Pero tú quieres ayudarla, pero en ese momento, o sea, ¿por qué la quieres ayudar? Porque tú ves que realmente la mujer quizás realmente necesita que recibir ayuda. En ese momento tú lo ves, tú te das cuenta y lo quieres hacer. Es lo que quieres hacer. Pero conforme te vas acercando, te acuerdas que en ese momento, pues de repente te acuerdas de que tienes que pasar a comprar X cosa y te pasas de largo porque no haces el bien que quieres, sino el mal que no quieres, eso haces. Y cuando reflexionas en lo que hiciste, te sientes miserable. Qué triste. Que eso es terrible. Pero es una condición de todos, fíjate. Qué importante es mantener conciencia de esta condición tan real y seguir esforzándonos en realmente hacer las cosas buenas que está en nuestra capacidad. Porque sí, el Señor nos ha dado esa capacidad para hacer lo bueno. Y te aseguro que en la perseverancia va a llegar el momento en que sí, ya no te detenga nada para entonces ayudar a tu prójimo.
Dice verso 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, una vez más, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Según mi condición espiritual, me deleito en la ley de Dios. Por supuesto que amamos su ley. Claro que sí. Y aquí Pablo está hablando de esta hipótesis en la que se refiere a la condición natural de la carne como una ley, la ley del pecado. Verso 23 dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me liberará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Yeshua, nuestro Maestro. Así que yo mismo en la carne sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Bueno, en otra versión, este último versículo, en la versión Dios habla hoy, dice así, solamente Dios, a quien doy gracias por medio de nuestro Señor Yeshua el Mesías. En conclusión, yo entiendo que debo someterme a la ley de Dios, pero en mi debilidad estoy sometido a la ley del pecado. Impresionante la disertación del apóstol Pablo. Y bueno, una estrategia de guerra consiste precisamente en conocer al enemigo para poder contender contra él. Así es que es mejor ser conscientes de la debilidad que tenemos en la carne, sabiendo que nuestra naturaleza es nuestro propio enemigo. Para que de esa manera entonces tengamos una vida cada vez más consciente de lo que hacemos o dejamos de hacer, sabiendo de antemano que hemos recibido lo necesario para ser vencedores, porque la única manera de vencer al pecado es aprendiendo cada día a vivir en el Espíritu. Bendito sea el Señor por su palabra. Amén.